Millonario recibe por error el abrazo de una joven pobre. Y lo que descubre después lo deja sin palabras. Santiago Álvarez avanzó con paso decidido por la amplia terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin prestar demasiada atención al bullicio a su alrededor. Acababa de aterrizar en su jet privado, procedente de una reunión con inversionistas europeos. El aire acondicionado apenas lograba contener el calor sofocante de aquella mañana, y el murmullo constante de pasajeros ansiosos por llegar a sus destinos formaba un trasfondo incesante. Vestido con un impecable traje gris, Santiago no tenía tiempo para distracciones, su agenda estaba llena de citas, socios que convencer y proyectos que cerrar. Consideraba cada minuto como un recurso valioso. Sin embargo, todo su cuidadoso control se tambaleó en el instante en que, de repente, una joven desconocida se aferró a él con desesperación. «Hermano», gritó ella entre sollozos, con la voz quebrada por la emoción. Santiago parpadeó sorprendido. Sintió el tenue aroma de un perfume floral que contrastaba con los fuertes olores de café y desinfectante del recinto. Sus manos quedaron suspendidas en el aire por un momento, sin saber dónde apoyarse, mientras el cálido abrazo de esa muchacha atravesaba la gruesa tela de su americana. Él, cuya vida siempre se regía por planes concretos y acuerdos inflexibles, de pronto se vio envuelto en una extraña sensación de ternura que le resultaba casi desconocida. «Disculpa». «No, tú», susurró él, intentando separarse con cautela. Ella se alejó con brusquedad, como si hubiera tocado un hierro al rojo vivo, y se llevó una mano a la boca, horrorizada ante el error que acababa de cometer. De cerca, Santiago notó que vestía una sencilla camiseta blanca y unos pantalones desgastados, pero lo que más le impactó fue la profundidad de su mirada, llena de una emoción que no lograba descifrar. Por un instante, nada más existiría fuera de ese contacto fugaz. «Perdón. De verdad. Pensé que eras», dijo ella, con la voz temblorosa y las mejillas encendidas. «Me pareció ver a mi hermano, pero, me equivoqué». La muchacha hizo una ligera reverencia como disculpa y bajó la vista. Santiago sintió un leve nudo en el pecho, algo que no recordaba haber experimentado en años. Quería articular una frase tranquilizadora, pero se bloqueó. Su respiración se aceleró al contemplar el temblor en las manos de la desconocida, el brillo de unas lágrimas que intentaba reprimir. «Cálmate, Santiago», se repitió. Sin embargo, no sabía cómo manejar la situación sin sonar brusco o insensible. «No te preocupes», logró decir al fin, con un tono más suave de lo que hubiera esperado. «No pasa nada». Ella elevó la mirada por un segundo. Sus ojos eran color miel y reflejaban un alivio mezclado con vergüenza. Apenas balbuceó algo inaudible mientras se alejaba, retomando con prisa un pequeño bolso que llevaba colgando. Desde lejos, se la veía frágil, decidida a fundirse con el gentío para no ser blanco de más curiosidad. Santiago apenas reaccionó cuando ella desapareció tras un grupo de turistas que arrastraban maletas enormes. Se quedó allí, en medio del corredor principal, sintiendo un leve hormigueo que le recorría el cuerpo. ¿Qué fue eso?, pensó, intentando reprimir cualquier emoción que estuviera brotando en su interior. Para él, las relaciones humanas se reducían a intereses y resultados. Nunca había sido dado a espontaneidades ni a gestos de afecto, y mucho menos con completos desconocidos. Aún así, la imagen de la joven se instaló en su mente, obligándolo a contemplar por un instante la posibilidad de buscarla, de ofrecerle algún tipo de ayuda. Pero sus hábitos de hombre calculador prevalecieron. Se pasó una mano por el cabello, respiró hondo y avanzó hacia la salida, decidido a enfocar su atención en la siguiente reunión. «Tengo cosas más importantes de las que ocuparme», se dijo. Sin embargo, en su corazón había una extraña inquietud. En la fila para recoger su equipaje, Santiago aún sentía el leve roce de aquel abrazo. Cerró los ojos por un segundo, intentando ahuyentar la imagen. Sabía que las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Tenía una cadena de hoteles en expansión y múltiples convenios que firmar. Su vida era la acción y la estrategia, no la contemplación de sucesos fortuitos. Y, con todo, había algo en esa muchacha, su voz temblorosa, sus manos aferrándose a él en busca de consuelo,
que lo descolocaba por completo. ¿Hermano? Se repitió en voz baja, recordando el momento en que ella exclamó esa palabra llena de ilusión. ¿Acaso tenía un hermano? ¿Qué sucedió para que lo buscara aquí? Mientras retiraba su maleta de la cinta transportadora, Santiago miró a su alrededor. La terminal seguía repleta de pasajeros yendo y viniendo. Algunas familias se reunían con sonrisas radiantes, otros se despedían con lágrimas. Todo ese cúmulo de emociones era ajeno a su día a día, siempre había sabido mantener la distancia. Pero la memoria de aquel abrazo breve no se desvanecía. Le hubiera gustado decirle algo más que un escueto no pasa nada. Quizá ofrecerle un vaso de agua o preguntar si podía ayudarla. Sin embargo, no lo hizo, y ya era tarde para arrepentimientos. Aún cargado de dudas, se dirigió a la salida con pasos cada vez menos firmes. En la acera le aguardaba un chofer con el auto en marcha, listo para llevarlo a la siguiente cita de negocios. El mundo exterior llamaba a la puerta de su pragmatismo y, como siempre, él estaba dispuesto a responder. Pero al subir al vehículo, no pudo evitar un fugaz vistazo tras la ventana, esperando, en lo más profundo, volver a ver a la joven de la mirada dulce. Aunque en su fuero interno tratara de restarle importancia, algo le decía que aquel equívoco abrazo no sería simplemente una anécdota más. Con la inquietud latente tras aquel encuentro tan breve como perturbador, Santiago dedicó los días siguientes a retomar su rutina de siempre, reuniones con altos ejecutivos, análisis de mercado y firmar documentos que lo comprometían a proyectos ambiciosos. Sin embargo, cada vez que revisaba un contrato o inspeccionaba datos financieros, su mente se desviaba hacia un recuerdo que no lograba sacudirse de encima. En uno de esos momentos, mientras releía con detenimiento una propuesta de compra de tierras en las afueras de la Ciudad de México, notó el nombre de la propietaria, Isabela Duarte. No puede ser, murmuró, pasando el dedo por la hoja como si intentara cerciorarse de que no se trataba de un error. El proyecto, que a primera vista parecía un excelente negocio, consistía en un predio ubicado en una zona de bajo perfil económico. El plan de Santiago era adquirirlo para levantar viviendas de lujo y, potencialmente, un complejo adicional a su red de hoteles. Pero un pequeño detalle resaltaba en el documento: en el terreno funcionaba un orfanato amenazado de desalojo por falta de recursos. Deslizó la mirada hacia el nombre de la dueña y se quedó en silencio, sintiendo un latido intranquilo golpeándole el pecho. Será la misma mujer del aeropuerto, pensó, intentando convencerse de que podía tratarse de una coincidencia. Pero la curiosidad lo consumió, y decidió comprobarlo él mismo. Se puso en camino sin avisar a su asistente, al volante de su sedán oscuro, alejándose de las zonas más concurridas de la ciudad. Conforme avanzaba hacia un barrio menos privilegiado, los edificios adquirían un tono grisáceo y las calles se volvían más estrechas. Una vez frente a la dirección mencionada en el documento, detuvo el auto y descendió con un nudo en la garganta. El lugar era modesto, cercado por un portón de metal corroído, pero había un tímido letrero que anunciaba la palabra casa hogar en letras pintadas a mano. Desde afuera, se oían risas infantiles y voces alegres. Santiago sintió un escalofrío, como si hubiera irrumpido en un espacio que no le pertenecía. Se acercó, empujó con cuidado el portón y caminó por un patio en el que varios niños correteaban con entusiasmo. ¡Y cuidado con la pelota!, gritó uno de los pequeños, lanzándosela a otro con energía. Santiago se mantuvo al margen, observando la escena sin saber muy bien qué hacer. Entonces, la vio. Isabela apareció en la puerta principal con un par de juguetes en las manos, rodeada de risas y abrazos. Vestía ropa sencilla, su cabello recogido en una trenza desordenada, pero la luz en sus ojos era inconfundible. Aquella dulzura que él apenas vislumbró en el aeropuerto estaba ahora a la vista, se movía entre los niños con un cariño maternal. Cada uno que se acercaba recibía un gesto de afecto, una palabra de aliento o una sonrisa cálida. Martín, siéntate un momento y toma agua, ya estás sudando mucho, dijo ella, ofreciéndole un vaso a un pequeño que jadeaba tras una carrera. Y tú, Andrea, no te olvides de recoger los juguetes cuando termines de jugar. Fue entonces cuando Isabela levantó la mirada y, al encontrarse con Santiago, quedó paralizada.
Un leve temblor sacudió sus manos, aunque se esforzó por mantener la compostura. Ninguno de los niños se dio cuenta de aquel instante tenso, pues seguían en sus juegos y risas. «Tú», murmuró ella, con voz insegura. Santiago desvió la vista por un segundo y tragó saliva. Nunca había sentido tanta dificultad para articular unas simples palabras. Un murmullo interno le insistía que diera media vuelta, se marchara y no volviera jamás, pero algo más fuerte lo anclaba al lugar. Necesitaba verificar algo sobre este terreno, respondió con un hilo de voz. Y, me encontré con tu nombre en los papeles. Isabela inspiró hondo, sin dejar de sostener la mirada. Era obvio que recordaba el incómodo abrazo en el aeropuerto, aquel gesto que los unió de manera insospechada. Pero allí, rodeada de niños expectantes, no tenía espacio para reproches o explicaciones confusas. Santiago percibió que, por debajo de su sorpresa, se asomaba una punzada de dolor o quizás de desconfianza. Sin embargo, también captó un atisbo de curiosidad, como si ella quisiera entender por qué estaba allí. Santiago entró en la sala principal del orfanato con paso indeciso, siguiendo a Isabela a través de un pasillo estrecho y mal iluminado. Al fondo, se escuchaban voces infantiles mezcladas con el chirrido de juguetes de plástico. El olor a sopa recién hecha y desinfectante impregnaba el ambiente, recordándole que aquel lugar, aunque humilde, funcionaba como el hogar de muchos niños que dependían por completo de la generosidad ajena. Tratando de controlar sus nervios, él se esforzó por adoptar un semblante tranquilo, pues no deseaba revelar la magnitud de su fortuna ni el poder que tenía para cerrar aquella compra de manera inmediata. Este espacio ha servido de casa para varios niños desde hace años, explicó Isabela, deteniéndose junto a una pared que necesitaba pintura. Algunos llegan en condiciones muy difíciles, pero aquí encuentran algo de seguridad. Imagino que requiere mucho esfuerzo mantenerlo en pie, contestó Santiago, observando las grietas y el techo que amenazaba con goteras. Demasiado, respondió ella, con un suspiro. Pero no nos rendimos. Mientras haya manos que ayuden y corazones dispuestos, todo es posible. Él asintió, sintiendo una punzada de inquietud por dentro. En su mundo habitual, bastaba un acuerdo económico para resolver cualquier obstáculo. Sin embargo, allí, la fe y el amor parecían ser la verdadera moneda de cambio. Aquel pensamiento lo desconcertaba, pues siempre había creído que el dinero dictaba las reglas. No obstante, esta vez, el poder financiero que lo respaldaba parecía insignificante frente a la mirada de Isabela, quien no necesitaba lujos para sonreír. Con cierto titubeo, Santiago se presentó como un inversor interesado en colaborar con el orfanato. No mencionó su apellido ni la red de hoteles que dirigía, y mucho menos que su firma estaba detrás de la inminente adquisición de ese predio. Isabela reaccionó con sorpresa, pero también con un brillo de esperanza. Aunque mantenía cierta cautela, quizá por instinto o por las heridas que traía a cuestas, se mostró dispuesta a escuchar cualquier propuesta que pudiera ayudar a sus niños. ¿Piensas hacer una donación?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y recelo. Podría ser algo así, contestó él, buscando las palabras con cuidado. Pero antes, quiero conocer todo lo que necesites para mantener en funcionamiento este lugar. Tal vez podamos encontrar una solución más a largo plazo. La sonrisa de Isabela iluminó su rostro. Con un gesto casi maternal, lo llevó a una pequeña oficina improvisada, donde se amontonaban papeles, recibos y carpetas repletas de datos. Santiago observó con detenimiento cada hoja, facturas de luz atrasadas, deudas por servicios de agua, pedidos de ayuda a organizaciones benéficas. A pesar de lo precario de la situación, había cierta armonía en el modo en que todo estaba organizado, como si el desorden aparente no lograra ocultar el amor invertido en el bienestar de los niños. A veces se acumulan las cuentas, pero nos las arreglamos, dijo ella, intentando sonar optimista. Nunca falta quien done ropa o alimentos. Lo difícil es sostener los gastos fijos mes a mes. Entiendo, murmuró él, sintiendo como un leve calor ascendía por su pecho. Debe ser agotador, pero admiro lo que haces. Sin querer, notó que sus palabras sonaban genuinas, algo poco común en él.
Cada vez que Isabela hablaba de los niños, sus ojos reflejaban una fuerza que superaba cualquier adversidad. Santiago comenzó a preguntarse cuándo fue la última vez que él sintió algo similar por su propia vida o por las metas que tanto se esforzaba en conseguir. Descubrió que no podía recordar un solo momento en el que experimentase esa misma pasión. Era una revelación inquietante para alguien que siempre se consideró exitoso. Durante esa semana, Santiago regresó al orfanato varias veces, encontrando pretextos para evaluar posibles mejoras e interesarse por el día a día de Isabela. Ella, aunque reservada, le permitía adentrarse en la rutina, la hora de las comidas, los juegos al aire libre, las lecturas antes de dormir para los más pequeños. Él empezó a vivir una realidad completamente nueva, más humana de lo que jamás había esperado. En un momento dado, un niño llamado Mateo se acercó a Santiago y le tomó la mano. ¿Vas a quedarte?, preguntó con ingenuidad, mostrándole un auto de juguete roto. Volveré pronto, respondió él, con un nudo en la garganta. Prometido. Al ver la emoción de Mateo, Santiago sintió un pinchazo de culpa. Sabía que, a pesar de su supuesto papel de inversor benevolente, el plan original seguía en pie: comprar el lugar para llevar a cabo un proyecto de desarrollo inmobiliario. Sin embargo, cada sonrisa, cada abrazo y cada pequeña muestra de cariño en aquel lugar ponían en jaque todo lo que daba por sentado. Por primera vez, se preguntaba si su vida, llena de lujos y acuerdos fríamente calculados, tenía verdaderamente sentido. Mientras Isabela lo despedía en la puerta, él se despidió con un leve ademán y una frase apenas audible: «Volveré a verte, muy pronto». Y con ese compromiso silencioso, Santiago salió con el corazón dividido, sin imaginar las consecuencias que ese juego de apariencias y mentiras iba a desatar. Con cada visita al orfanato, Santiago sentía que su determinación flaqueaba un poco más. Al principio, se limitaba a supervisar las reparaciones de techos o el abastecimiento de comida, fingiendo que su presencia era solo parte de un eventual financiamiento. Sin embargo, a medida que los días transcurrían, encontraba mil excusas para quedarse hasta la noche, ayudando a acomodar a los niños en sus camas improvisadas y compartiendo historias en voz baja. Fue así como esas conversaciones empezaron a alargarse, iluminadas apenas por las tenues bombillas del patio, creando un ambiente casi íntimo que lo descolocaba por completo. Isabela, que cada vez se sentía más a gusto con la presencia de Santiago, se atrevía a compartir detalles de su vida, anhelos de expandir el orfanato, recuerdos de la infancia que la impulsaban a proteger a esos pequeños y, a veces, confidencias de una soledad que nadie parecía notar. Él la escuchaba en silencio, sorprendiéndose de lo mucho que lo conmovía su sencillez. Todo en ella le resultaba genuino, desde el modo en que acariciaba el cabello de los niños hasta la forma en que sus ojos parecían brillar cuando hablaba de sueños imposibles. «Boy, uno de los chicos me preguntó si algún día podríamos tener una sala de música», confesó ella, con una leve sonrisa. «Le dije que nada es imposible, solo hay que trabajar duro». «Y cuando tú dices eso», susurró Santiago, mirándola con atención. «¿Lo crees de verdad?». Isabela asintió, devolviéndole la mirada. Entre ellos se formó un instante de silencio que pareció dilatarse más de la cuenta. Fue entonces cuando notó que sus manos se rozaban, un contacto leve que hizo que el corazón de ambos diera un vuelco. Ella apartó la mano con suavidad y un murmullo de disculpa, pero no se atrevió a alejarse del todo. Santiago sintió una calidez ascendiendo por su pecho, consciente de que aquel gesto le revelaba un deseo imposible de ocultar. Aún con esa cercanía que crecía a cada minuto, él se debatía internamente. Sabía que sostenía una mentira peligrosa, que podía romperle el alma a Isabela tan pronto se enterara de que, en realidad, él era el responsable de la inminente compra del terreno. Por otro lado, descubrir esa fuerza bondadosa en ella, esa capacidad para sonreír incluso en la adversidad, lo hacía cuestionarse todo. ¿Acaso valía la pena continuar con el negocio si a cambio perdía algo que recién comenzaba a sentir? Una noche, mientras conversaban sentados en un viejo banco del patio, la tensión se hizo palpable. El sonido lejano de la ciudad acompañaba el canto de los grillos, y las voces de los niños ya dormidos se habían apagado. Isabela se inclinó ligeramente hacia él, con la mirada prendida en sus ojos.
Gracias por quedarte hasta tarde, susurró. Me hace bien tener a alguien con quien hablar de todo esto. Santiago sintió el impulso de confesarle lo que realmente era, no un simple inversor, sino el hombre que, con solo una firma, podía arrebatarle el orfanato. Sin embargo, la vio tan serena, tan vulnerable y, al mismo tiempo, tan fuerte, que no encontró el valor para destruir su confianza. Estaré aquí mientras me necesites, logró decir, sintiendo el temblor en su voz. En ese instante, una brisa suave los envolvió y ambos se miraron, conscientes de que algo profundo se estaba tejiendo entre ellos. La noche avanzaba, pero ninguno tenía prisa por romper el contacto de sus miradas. Sin embargo, en algún rincón de la mente de Santiago, la pregunta permanecía latente: ¿qué sucedería cuando ella descubriera la verdad? ¿Podría perdonarlo alguna vez o esa naciente conexión se convertiría en cenizas? La noche llegó con una tormenta intensa que envolvía al orfanato en un coro de silbidos y gotas golpeando los cristales. El día había sido extenuante para Isabela, tuvo que reparar un par de ventanas rotas y asegurar el techo para evitar filtraciones. Santiago, cumpliendo la promesa de regresar, apareció sin avisar, empapado por la lluvia y con el ceño fruncido al ver cómo el viento amenazaba con arrancar partes del techo de lámina. Se ofreció a ayudarla de inmediato, y entre ambos comenzaron a atar cuerdas y asegurar las zonas más vulnerables de la construcción. No esperaba una tormenta tan fuerte esta noche, comentó ella, tratando de hacerse oír por encima del estruendo del viento. Al menos llegué a tiempo, respondió él, arrastrando un tablón para reforzar la entrada. Será mejor prevenir que lamentar. La lluvia arreciaba y los relámpagos iluminaban los pasillos de manera intermitente, revelando el cansancio en sus rostros. Isabela insistió en seguir revisando cada esquina del orfanato, preocupada por los niños que dormían en un pequeño dormitorio interior, resguardados de la ventisca gracias a su rápida intervención. Santiago, atento a cada paso de ella, se aseguraba de sostener la linterna y el martillo con firmeza. Parecían un equipo sincronizado, unidos por la urgencia del momento y por un sentimiento que iba más allá de la simple colaboración. En un instante de calma relativa, ambos corrieron hacia un cobertizo anexo para revisar si había algo más que pudieran utilizar. El lugar estaba oscuro y polvoriento, con solo una luz intermitente que colgaba de un cable desgastado. La humedad impregnaba las paredes, y se oía el golpeteo incesante de la lluvia filtrándose por un hueco en el techo de zinc. La lámpara está fallando, indicó ella, acercándose para revisarla. Déjame ver, dijo él, sosteniéndola con cuidado para que no se cayera. Sus manos se rozaron por un instante, y un cosquilleo inquietante los recorrió de pies a cabeza. El silencio que se impuso entre ellos contrastaba con el caos exterior de la tormenta. Isabela sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Santiago, por su parte, intentaba mantenerse sereno, aunque cada segundo que pasaba a su lado hacía que el deseo de confesarlo todo fuera más poderoso. Pero no encontraba el valor para revelar la verdad que podría destrozar aquel frágil lazo. De pronto, un crujido fuerte los sobresaltó. El cobertizo tembló levemente, lo que los obligó a sostenerse mutuamente. Isabela tropezó con una caja y terminó aferrándose a Santiago para no caer. Él la sujetó firmemente por la cintura, y, en ese contacto, ambos quedaron muy cerca, con la respiración agitada. El sonido de la tormenta afuera se volvió un telón de fondo lejano, como si el mundo se difuminara en el instante en que sus miradas se cruzaban. ¿Estás bien?, preguntó él, con la voz cargada de preocupación. Sí, solo me asusté un poco, admitió ella, sintiendo como el calor le subía hasta las mejillas. Durante unos segundos, ninguno se atrevió a moverse. El latido de sus corazones se oía casi con la misma fuerza que la lluvia. La linterna se tambaleó en la mano de Santiago, creando sombras danzantes en la pared. Fue justo en ese momento cuando la tensión acumulada se volvió insoportable. Él deslizó su mano hacia la de ella, dubitativo, hasta que sus dedos se entrelazaron. Al sentir su tacto, Isabela cerró los ojos, dejándose llevar por una oleada de sensaciones que nunca imaginó compartir con ese hombre misterioso. El primer beso llegó con la misma intensidad del viento afuera. Santiago inclinó el rostro y rozó sus labios con los de ella, primero con cuidado,
y luego con una pasión que no podía reprimir. Isabela, sorprendida, sintió como un escalofrío de emoción le recorría la piel, incapaz de separar razón y sentimiento. El sonido de la lluvia se fusionó con el latido acelerado de ambos, y por un instante, todo dejó de existir más allá de ese contacto ardiente. Cuando sus bocas se separaron, el aire pareció volverse escaso. Se miraron en silencio, conscientes de que algo trascendental acababa de suceder. Santiago se dio cuenta de que había cruzado un límite peligroso, ya no podría disimular la intensidad de sus sentimientos ni negar que aquella mujer se había convertido en el centro de sus pensamientos. Isabela, por su parte, parpadeó con el corazón desbocado, sin comprender del todo por qué confiaba en alguien de quien apenas sabía lo básico. «Yo, lo siento», susurró él, pasándose la mano por el cabello mojado. «No quise». «No te disculpes», respondió ella, con una timidez que no lograba encubrir su temblor. Esto tenía que pasar. La lluvia no cesaba, y el cobertizo seguía a oscuras, pero algo en esa penumbra les revelaba más de lo que las palabras podían expresar. Santiago sabía que no había marcha atrás, que había dado un paso definitivo hacia una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Isabela, por otro lado, temía admitir cuánto deseaba que esa cercanía se prolongara, aunque la incertidumbre sobre el futuro rondara su mente. Con la respiración agitada y las emociones al borde de desbordarse, ambos se quedaron en silencio, conscientes de que aquel beso era un punto de inflexión que cambiaría el curso de los acontecimientos. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas. Tu opinión es muy importante para nosotros. La lluvia había cesado, pero el eco de aquel beso continuaba persiguiendo a Santiago en cada rincón del orfanato. Pasaron un par de días de tensa cautela, llenos de miradas esquivas y silencios cortantes. Aunque la cercanía entre ambos se había vuelto evidente, ninguno se atrevía a mencionar aquel momento bajo la tormenta. Sin embargo, la calma era solo la antesala de un descubrimiento que lo cambiaría todo. Un miércoles por la mañana, Isabela se dispuso a revisar un paquete de documentos que le habían dejado en la recepción. Entre las facturas habituales y varias notificaciones, había un sobre sin remitente, cuyo sello indicaba que procedía de un bufete de abogados local. Al abrirlo, sintió que el aire le faltaba de golpe, ante sus ojos aparecía un contrato de compraventa, con la firma inconfundible de Santiago Álvarez, detallando la adquisición del terreno que sustentaba el orfanato. La traición le arañó el alma al entender que la persona en quien había confiado para salvar a los niños era, en realidad, quien planeaba arrebatárselo todo. «No puede ser», susurró, con la voz temblorosa, revisando los detalles una y otra vez. El documento detallaba la intención de convertir esa zona en un proyecto inmobiliario. Cada línea que leía era un golpe directo a su corazón, pues confirmaba que Santiago había manejado la situación desde un inicio. Sintió rabia, decepción y un dolor profundo que le provocaba náuseas. Sin perder tiempo, salió al patio en busca de respuestas. Allí lo vio, ayudando a uno de los pequeños a arreglar una bicicleta vieja. La ternura con la que interactuaba con el niño parecía una burla cruel a lo que ahora sabía. «Tú», exclamó, alzando la voz y exhibiendo las hojas arrugadas. «Explícame esto, Santiago». Él, al reconocer el documento, sintió un vacío opresor en el pecho. Jamás había tenido la intención de que Isabela descubriera la verdad de esa forma. Se incorporó lentamente, su rostro palideció mientras buscaba las palabras adecuadas. «Isabela, déjame», balbuceó, mirando con desesperación el sobre y luego a ella. «¿Por qué me mentiste?», preguntó, con un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar. «¿Por qué fingiste que querías ayudarme cuando en realidad planeabas arrasar con todo esto?». Los niños, asustados, se agruparon en la entrada, incapaces de entender la magnitud del problema. Isabela, sintiendo que se quebraba por dentro, trató de mantener la compostura por ellos, aunque sus lágrimas amenazaban con desbordarse. «No, al principio solo era un negocio», admitió Santiago, con la voz seca. «Pero todo cambió cuando te conocí, cuando vi lo que hacías por estos pequeños. Quise buscar otra solución, no sabía cómo». «Basta».
lo interrumpió, con un temblor incontrolable. No quiero tus excusas. Jugaste con mis sentimientos, y con los de los niños. ¿Te das cuenta del daño que has causado? Santiago sintió un dolor desconocido, como si una inmensa puerta se cerrara de golpe, dejándolo en la oscuridad. Nunca antes había sentido remordimiento por sus acciones empresariales, pero verla tan herida le desgarraba el alma. Quiso acercarse, quizá tocar su mano y suplicar perdón, pero la expresión gélida de Isabela lo detuvo. Lo siento, musitó, encorvando los hombros. De verdad. Ella se pasó la mano por el rostro, secando una lágrima rebelde. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma delante de los niños que la observaban con temor. No vuelvas a acercarte, advirtió, intentando sonar firme. Ya encontraremos la manera de proteger nuestro hogar, pero no con tu ayuda. Con un último vistazo lleno de dolor, Isabela tomó del brazo al pequeño que seguía junto a Santiago y se alejó sin mirar atrás. Él, petrificado, vio cómo la persona que despertó su humanidad se marchaba como si no hubiera vuelta posible. Sintió un escalofrío helado, el sabor amargo de la culpa y la impotencia de no poder reparar el daño inmediato. Santiago salió del orfanato sintiendo un peso abrumador sobre los hombros. La mirada de Isabela, llena de dolor y decepción, lo había atravesado como un cuchillo. Su mente le decía que debía alejarse, que no había más nada que hacer allí. Sin embargo, su corazón se resistía a aceptar la idea de perderla para siempre. Aún así, no tuvo otra opción. La última frase de Isabela seguía resonando en su cabeza como un eco cruel: no vuelvas a acercarte. De regreso a su mundo, Santiago intentó refugiarse en lo único que siempre había definido su vida, el trabajo. Su oficina en lo alto de uno de los rascacielos más lujosos de la Ciudad de México seguía igual de impecable, con las paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los empleados lo saludaban con respeto, sus socios lo llamaban para cerrar negocios millonarios, las oportunidades seguían llegando a su puerta, pero por primera vez en su vida, nada de eso tenía sentido. Se dejó caer en la silla de cuero negro y revisó distraídamente los documentos sobre su escritorio. Firmas, contratos, transacciones. Todo lo que antes representaba éxito ahora le parecía vacío. Su imperio seguía intacto, sus hoteles se expandían, su fortuna crecía, pero dentro de sí, Santiago solo sentía un vacío insoportable. Señor Álvarez, llamó su asistente desde la puerta, la junta con los inversionistas de Madrid está programada en 10 minutos. Cancélala, respondió él sin apartar la vista de la ventana. ¿Perdón?, preguntó la mujer, sorprendida. Santiago jamás había cancelado una reunión importante. Hazlo. No tengo interés en hablar con ellos hoy. La asistente dudó por un momento, pero al ver el rostro sombrío de su jefe, simplemente asintió y salió sin decir nada más. Santiago pasó una mano por su rostro, frustrado. ¿Desde cuándo había dejado de importarle todo lo que construyó? ¿Desde cuándo el dinero y el poder se habían vuelto irrelevantes? Intentó distraerse saliendo con amigos, asistiendo a eventos exclusivos y rodeándose de lujo, pero nada funcionaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabela. Su risa con los niños, la forma en que iluminaba cada rincón del orfanato con su bondad, la intensidad de aquel beso bajo la lluvia. Y lo peor de todo, la angustia y el desprecio con que lo había mirado el día en que descubrió la verdad. ¿Qué demonios me pasa?, susurró una noche, solo en su departamento, con un vaso de whisky en la mano. Se miró en el reflejo del ventanal, viendo a un hombre que ya no se reconocía. Había tenido todo en la vida, excepto lo que realmente importaba, alguien que lo mirara no por lo que tenía, sino por lo que era. Y ahora, cuando finalmente encontró a esa persona, la había perdido. El sonido de su celular interrumpió sus pensamientos. Miró la pantalla. Era uno de sus socios, probablemente para hablar de la compra del terreno del orfanato. Sintió una punzada en el pecho. ¿Aún podía hacer algo para enmendar su error? ¿O ya era demasiado tarde? Apretó los dientes y apagó el teléfono sin responder. No podía seguir así. Necesitaba tomar una decisión. Porque si había algo que finalmente entendía,
era que su imperio no valía nada si en el proceso había perdido lo único real que había tenido en su vida. Y con ese pensamiento, Santiago supo que era el momento de hacer lo impensable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Isabela. Desde el momento en que expulsó a Santiago del orfanato, una parte de ella había intentado convencerse de que había hecho lo correcto. Pero otra parte, más profunda y traicionera, no podía olvidar la forma en que él la había mirado, como si supiera que la estaba perdiendo para siempre. Aún así, no tenía tiempo para pensar en él. Las cuentas seguían acumulándose, y la amenaza del desalojo pesaba sobre su mente como una sombra implacable. Necesitaba encontrar una solución, pero cada puerta que tocaba se cerraba sin respuestas. Hasta que, una mañana, todo cambió. Isabela estaba revisando los papeles en la pequeña oficina del orfanato cuando una mujer de traje formal cruzó la entrada con pasos seguros. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión neutra en el rostro. ¿Señorita Duarte?, preguntó con tono profesional. Sí, soy yo, respondió Isabela con cautela. La mujer le extendió un sobre con sellos oficiales. Vengo de la notaría. Estoy aquí para informarle que el orfanato ha sido completamente pagado. Todas las deudas han sido saldadas y la propiedad ahora está a su nombre. Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo dice? No solo se liquidaron las cuentas pendientes, continuó la mujer. También se hizo una donación anónima suficiente para mantener el orfanato en funcionamiento por muchos años más. Isabela tembló mientras abría el sobre, sus ojos corriendo por los documentos sin poder creer lo que estaba leyendo. La deuda con el banco, saldada. Los pagos de servicios y manutención, cubiertos. Y lo más impactante, la propiedad estaba oficialmente a su nombre. Esto debe ser un error, susurró, sintiendo que sus manos temblaban. La mujer negó con la cabeza. No lo es. Todo está en regla. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había solo una persona capaz de hacer algo así. Santiago. El corazón le latió con fuerza. No tenía pruebas, pero lo sabía. Solo él podría haber hecho un sacrificio tan grande sin pedir nada a cambio. ¿Quién hizo esto?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Fue una transacción privada, el benefactor no quiso revelar su identidad, contestó la mujer, cerrando su carpeta. Pero según la información del banco, el dinero provino de la venta de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Isabela sintió un nudo en la garganta. Santiago había vendido una de sus propiedades más importantes para salvar el orfanato, y no había dicho una sola palabra. No pidió disculpas. No intentó justificarse. Simplemente, desapareció. Apretó el sobre contra su pecho y salió corriendo hacia la entrada, como si esperara encontrarlo ahí, esperándola. Pero la calle estaba vacía. Él se había ido. Isabela permaneció de pie en la entrada del orfanato, sosteniendo el sobre con los documentos como si fueran un objeto sagrado. El viento agitaba su cabello, pero ella apenas lo sentía. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos que se mezclaban con la emoción abrumadora de lo que acababa de descubrir. Santiago había desaparecido. No dejó explicaciones, no intentó defenderse, no buscó su perdón. Simplemente, resolvió todo en silencio y se fue. El alivio de saber que el orfanato estaba a salvo era inmenso, pero venía acompañado de una angustia profunda que no podía ignorar. ¿Por qué lo hizo así? Si solo hubiera querido limpiar su conciencia, podría haber hecho una donación anónima, podría haber movido influencias sin necesidad de renunciar a algo tan grande. Pero no lo hizo. No solo saldó las deudas, sino que vendió uno de sus hoteles más importantes. Isabela conocía bien el mundo en el que Santiago vivía, cada propiedad, cada negocio, cada inversión representaba poder, estabilidad y prestigio. Y él lo dejó todo. Un sacrificio como ese solo tenía una explicación. No, susurró, con la voz entrecortada, sintiendo el temblor en su pecho. No puede ser. Pero sí lo era. Santiago estaba enamorado de ella.
La realización le golpeó con tanta fuerza que sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Cerró los ojos, recordando cada momento en que él la había mirado con intensidad, cada vez que se había quedado más tiempo del necesario en el orfanato. Cada gesto silencioso que había pasado desapercibido porque ella estaba demasiado herida para verlo con claridad. Recordó el beso bajo la lluvia, la forma en que su respiración se entrecortó cuando sus labios se encontraron. La manera en que la sostuvo esa noche, como si estuviera atrapado entre el deseo y el miedo de perderla. Y lo había perdido. Porque ella lo expulsó de su vida antes de entender lo que realmente sentía por él. Isabela llevó una mano a su pecho, intentando calmar el latido frenético de su corazón. Una sensación desconocida la invadió, un vacío que no tenía nombre pero que crecía con cada segundo que pasaba. Había pensado que, al sacarlo de su vida, se sentiría aliviada, que con el tiempo el dolor de la traición desaparecería. Pero en lugar de eso, todo se sentía peor. Aquella sensación no dejaba tranquila a Isabela. Sabía que no podía quedarse allí sin hacer nada, contemplando cómo el vacío en su pecho se volvía insoportable. Santiago había tomado una decisión extrema por ella, y ahora era su turno. No iba a permitir que desapareciera sin decirle lo que sentía. Con el corazón acelerado, tomó sus cosas rápidamente y pidió a una de las cuidadoras que vigilara a los niños. No explicó a dónde iba, apenas tenía tiempo para pensar. Solo sabía que tenía que alcanzarlo antes de que fuera demasiado tarde. Llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la respiración agitada. El lugar estaba lleno de viajeros que iban y venían, maletas rodando, voces en distintos idiomas mezclándose con anuncios constantes por altavoz. Su mirada recorría cada rincón con urgencia, buscando aquel rostro conocido entre decenas de extraños. Cada segundo que pasaba aumentaba su desesperación, y su pulso latía tan fuerte que casi podía oírlo por encima del bullicio. «Por favor, que no sea demasiado tarde», susurró, mirando desesperadamente hacia las pantallas que indicaban las salidas próximas. Cuando estaba a punto de rendirse, su corazón dio un vuelco. Allí, en la fila del embarque con destino a Madrid, lo vio. Santiago estaba de pie, con una maleta negra en mano y la mirada perdida en algún punto del horizonte, como si intentara escapar de algo que solo él veía. Isabela sintió un nudo en la garganta. Lo observó unos segundos, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Si no actuaba ahora, Santiago abordaría ese avión y ella lo perdería para siempre. Respiró profundamente, tratando de reunir todo su valor. Entonces, comenzó a correr hacia él, esquivando pasajeros con dificultad. El corazón le latía violentamente en el pecho, cada paso acercándola a la posibilidad de cambiar su futuro. La voz por altavoz anunciaba el abordaje inmediato del vuelo hacia Madrid. «Santiago», gritó, pero su voz quedó ahogada entre el ruido de la multitud. Él no reaccionó, seguía en la fila avanzando lentamente hacia la puerta. La ansiedad creció en ella, acelerando aún más su carrera. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos al pensar que podría perderlo. Intentó nuevamente con todas sus fuerzas. «Santiago. Espera». Esta vez su voz se escuchó más clara, y varios pasajeros voltearon a verla sorprendidos. Santiago detuvo su marcha por un segundo, creyendo escuchar algo familiar, pero finalmente negó con la cabeza, dispuesto a continuar. «Por favor, Santiago», exclamó Isabela con un sollozo desesperado. Finalmente, él se giró lentamente, como si dudara de lo que oía. Sus miradas se encontraron en medio de la multitud y el ruido. Isabela, temblando de emoción, se detuvo a pocos metros de él, respirando con dificultad. «Isabela, ¿qué haces aquí?», preguntó él, desconcertado. Su voz revelaba el impacto de verla frente a él. Ella dio un paso más hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. «Vine porque no puedo dejarte ir así. No después de lo que hiciste por mí, por nosotros». Santiago la miró profundamente, todavía sin moverse del lugar. Parecía incapaz de creer lo que estaba sucediendo, como si aquello fuera solo un sueño del que podría despertar en cualquier momento. «Creí que ya no querías verme», murmuró él con evidente dolor en la voz.
Eso era antes de entender lo que hiciste, Santiago, respondió ella, acercándose lentamente. Ahora sé que lo hiciste porque sientes algo real. Y yo también lo siento. Ambos permanecieron en silencio por un breve instante. La tensión entre ellos era palpable, la incertidumbre los envolvía, pero ahora ambos tenían claro que ese encuentro significaba mucho más que cualquier otro momento que hubieran vivido. Entonces, la voz del aeropuerto resonó nuevamente. Último llamado para el vuelo con destino a Madrid. Por favor, pasajeros, abordar de inmediato. Santiago miró hacia la puerta de embarque y luego nuevamente hacia Isabela. Su decisión estaba en juego en aquel preciso instante, mientras el tiempo se agotaba rápidamente. Isabela sintió cómo su esperanza empezaba a desvanecerse con cada segundo que él dudaba. El tiempo parecía escaparse de sus manos como arena entre los dedos. Sabía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde, antes de que él subiera a ese avión y se llevara consigo su última oportunidad. Sin pensarlo más, decidió arriesgarse. Dio un paso rápido hacia él, rompiendo definitivamente la distancia que lo separaba. Se lanzó hacia adelante, abrazándolo por detrás, envolviéndolo con toda la fuerza y el sentimiento que llevaba acumulado desde que lo vio partir. No era solo un abrazo, era una declaración desesperada, la muestra física del amor que ahora reconocía sentir plenamente. Santiago se quedó paralizado. Sintió la suavidad de sus brazos rodeando su cuerpo, su rostro apoyado contra su espalda, y el aroma suave que tanto había extrañado. Sus manos temblaron ligeramente, sorprendido ante aquel gesto inesperado que rompía con todas sus defensas. Respiró profundo, permitiéndose sentir esa cercanía que lo desarmaba por completo. Lentamente, él se giró, encontrándose con los ojos brillantes de Isabela, llenos de lágrimas contenidas y una determinación que jamás había visto en ella. La multitud alrededor se convirtió en algo borroso, insignificante frente al impacto de tenerla tan cerca, tan dispuesta a darle una nueva oportunidad. Si aún quieres quedarte, susurró Isabela, con la voz temblorosa pero llena de coraje, podemos empezar de nuevo. Santiago sintió cómo su garganta se cerraba. Había soñado con escuchar esas palabras desde que todo se había roto entre ellos. Ahora estaban ahí, resonando en su interior, más reales que nunca. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Isabela?, preguntó él con cautela, aunque en sus ojos ya brillaba una luz de esperanza. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió ella, apretando suavemente su mano. No quiero perderte otra vez. Él sintió que esas palabras le quitaban un peso enorme de encima. Sonrió suavemente, y por primera vez, se permitió mostrarle la vulnerabilidad que siempre había ocultado detrás de su fachada fría y distante. Creí que nunca me perdonarías, admitió él, acariciando suavemente su rostro. Lo arruiné todo. Lo hiciste, dijo Isabela con sinceridad, dejando escapar una leve sonrisa. Pero también hiciste lo que nadie más habría hecho por mí. Ahora entiendo por qué lo hiciste. Sé que lo hiciste por amor. Santiago asintió lentamente, acercando su frente a la de ella con cuidado, como temiendo romper ese momento mágico. No fue suficiente contenerlo todo, confesó él con suavidad. Porque lo único que realmente quería, no lo podía comprar. ¿Y qué es eso?, preguntó ella, sabiendo ya la respuesta, pero queriendo escucharlo de él. A ti, respondió él con firmeza, con una sonrisa llena de emoción contenida. Solo a ti, Isabela. Alrededor, algunos pasajeros se detenían curiosos, otros sonreían con discreción ante aquella escena romántica que rompía la rutina apresurada del aeropuerto. Pero para Santiago e Isabela, el mundo se había reducido únicamente a ese instante, a ese encuentro definitivo que marcaba el inicio de un nuevo capítulo juntos. Entonces, quédate, dijo ella suavemente. Quédate conmigo, con los niños. Quédate en nuestra vida. Santiago la miró profundamente, tomando su rostro entre sus manos. No podría imaginar una vida diferente ahora, aseguró él con total sinceridad. Nunca pensé que encontraría un lugar donde realmente quisiera quedarme. Isabela sonrió emocionada, y sin decir más, lo abrazó nuevamente, esta vez mirándolo a los ojos,
confirmando con un gesto que el pasado quedaba atrás. Santiago finalmente entendió que todas sus posesiones y prestigio eran insignificantes frente a esa sensación maravillosa que sentía al estar junto a ella. El altavoz sonó una última vez, anunciando el cierre definitivo del vuelo con destino a Madrid. Santiago observó de reojo la puerta de embarque, sintiendo que aquel avión era la última prueba que debía superar. Y no dudó ni un segundo en dejarla ir. Tomó la mano de Isabela con fuerza, confirmando así que su decisión era definitiva. Juntos caminaron hacia la salida, dispuestos a enfrentar un futuro lleno de incertidumbres pero también de algo más valioso y profundo que cualquier riqueza material. Habían encontrado el amor verdadero. Habían elegido escribir juntos una historia distinta, lejos del miedo, las mentiras y las dudas del pasado. Y así, tomados de la mano, abandonaron el aeropuerto con la certeza de que, aunque la vida aún tuviera mucho por enseñarles, siempre estarían juntos para enfrentarla. Porque ahora, finalmente, habían descubierto que el único destino realmente importante era aquel en el que permanecían unidos, por elección y por amor. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.